Hola, en los últimos días hemos estado leyendo y discutiendo la decisión judicial, el debate Hardworking, y aunque es un libro en que se analiza cada una de las críticas que se hacen entre ellos y explica el por qué y cómo se complementan estas teorías, hoy nos centraremos en los 4 tipos de casos difíciles que plantea el texto y en cómo solucionarlos. El contraste entre casos fáciles y difíciles es un lugar común en los escritos de Hart y Dworkin. En general, un caso es difícil cuando los hechos, las normas relevantes permiten al menos a primera vista más de una solución. El tipo más común de caso difícil es aquel en el que la regla aplicable es de textura abierta, es decir, contiene una o más expresiones lingüísticas vagas. Al formular su teoría de la discusión judicial, Hart tenía en mente este tipo de casos, como lo muestra en el ejemplo en el que se discute si la circulación de los vehículos en el parque está prohibida, se aplica tanto para automóviles como para bicicletas. Sin embargo, es posible que, incluso si la regla aplicable es clara, exista más de una solución alternativa razonable. De hecho, se pueden añadir 4 más a las dificultades indicadas por Hart. En primer lugar, es posible que exista más de una regla aplicable al caso, como ocurre cuando chocan dos principios. Esta es la fundamental dificultad en la sentencia de la dosis personal de estupefacientes. El segundo caso difícil que se plantea en el texto es cuando el mismo hecho se podría solucionar con dos normas diferentes. Ejemplo de este es cuando un contrato de comercio por ambas partes es incumplido, dejando así que el caso pueda solucionarse de dos tipos de manera diferente y con dos tipos de normas diferentes. Más adelante veremos la solución que se planteó para mitigar este problema. Por ahora explicaremos los tipos de casos difíciles que se plantean en el texto. Para esto doy paso a mi compañera Mariana. Por regla general, los llamados casos difíciles han sido examinados en el marco de estas 3 teorías. Primero, la teoría de colisión entre principios de Dworkin. Segundo, la teoría de la ponderación jurídica de Alexis y la teoría de discreción de Hart. A partir de esto podemos hacer mención a algunos de los casos difíciles, como en el segundo, en el que hablamos de algunos casos en los cuales no existe ninguna norma aplicable, es decir, hay una laguna en el sistema jurídico. En tercer lugar, aunque exista una sola norma pertinente y su texto sea claro, su aplicación puede ser injusta o socialmente perjudicial en el caso concreto. Esta circunstancia explica la autorización excepcional al juez para acudir a la equidad como criterio de decisión. En Dworkin, el abordaje del problema de los casos difíciles le permite mostrar sus principales críticas a la labor del juez desde la óptica del positivismo, frente a casos donde no hay certeza, bien sea porque no existe norma claramente aplicable o porque las normas aplicables dan como resultado decisiones distintas o porque las normas existentes son contradictorias. El juez no tiene otra opción que resolver a favor de una de las partes. ¿Cómo se resuelven los casos difíciles? Existen dos corrientes para solucionar los casos difíciles. Uno, la formalista y dos, la realista. Para los formalistas, las normas determinan claramente el resultado, es decir, el derecho da una solución para cada caso. Para los realistas, las normas son ayudas para el juez. La voluntad de los jueces es la que se impone, es decir, defendiendo una posición escéptica frente a las normas jurídicas. Hart y Dworkin sostienen que todos los casos se deben solucionar y además es una realidad del derecho. En la versión formalista basta con un silogismo para conectar la norma con la solución, dando así seguridad jurídica a la sociedad. En dado caso que exista más de una posible solución, el juez tiene poder discrecional. La versión realista, por otro lado, deja un margen de flexibilidad de la regulación de las relaciones sociales que permiten considerar circunstancias en casos concretos. Límites al poder creativo de los jueces. En primer lugar, deben aplicar la ley para el caso específico. Si no hay una ley precisa, el juez debe buscar una similar que acoja al caso. En segundo lugar, las soluciones no deben violar los principios del derecho. Por último, aplicar las virtudes judiciales que son la imparcialidad, la neutralidad al explicar las alternativas, la ponderación y el balance. La tesis intermedia de Hart. Hay formalistas y realistas. Hart se encuentra en el medio porque además del problema del vacío de una norma de un caso difícil plantea al menos dos soluciones que pueden ser similares.
Dworkin, en el método de Hércules y la negación de la discrecionalidad judicial, habla sobre los casos difíciles. El razonamiento judicial se divide en dos fases. La primera, el juez consulta la ley y no encuentra una norma aplicable y por ello el juez crea una solución. La segunda fase, en los casos difíciles, ninguna de las partes involucradas tiene derechos y deberes antes de que el juez lo establezca en la sentencia, lo cual constituye una aplicación retroactiva del derecho. La discrecionalidad de los jueces puede ser refutada por un superior jerárquico. Los principios son: primera, las políticas estándares que pertenecen al objetivo colectivo; segunda, los principios son estándares que definen un derecho individual; y tercera, los jueces deben fundar sus decisiones en argumentos y principios con razones de consistencia moral. Las sentencias no son retroactivas, por lo que los principios en que se fundan hacen parte del ordenamiento jurídico. El juez debe escoger la mejor alternativa de solución con convicciones morales y políticas, también acatar sus decisiones, las reglas, principios y antecedentes jurisprudenciales. El derecho integral destruye la distinción entre casos fáciles y difíciles. El juez debe decidir cuál es la mejor solución que encaja siempre y cuando respete las normas constitucionales y no viole los derechos fundamentales. Existe una respuesta correcta en los casos difíciles. La inexequibilidad de la ley es la única respuesta correcta.